si la quieren ver más tarde. También también les subo la hojita, las notas que tomé. Listo. Bueno, mientras llegan, ¿cómo les va? ¿Cómo está el trabajo? ¿Si han mirado la guía? ¿Qué les parece? ¿Han tenido alguna dificultad técnica o de otro tipo? ¿O todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias? Profe, yo Hola. tengo una duda que todavía no sé. No he tenido eso claro. Es que estaba mirando ayer. Hay una parte que dice ejercicios. Ahí aparecen 24 ejercicios. Quiere decir que Sí, son todos los ejercicios de la guía. sí, todos. Para el viernes a las 6 de la tarde. Y se responden en el formulario de la tarea de los ejercicios. Ah, ya, profe. Las actividades sí son únicamente 5. Listo. Sí, profe. Ya ahora sí entendí. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de empezar? Recuerden que me pueden escribir por el chat en cualquier momento. Mariana ha tenido dificultades para entender algunos videos, pero como la parte tecnológica, pues, o sea, no se escucha bien o no se ve bien, o la parte técnica de la matemática. Bueno, si tienen dudas sobre los videos o sobre unas partes de los videos, pueden preguntar por asesoría y les explican pues parte por parte. Para eso está la asesoría. Los PDFs de los videos es muy difícil estudiarlos solos. Les recomiendo que si van a estudiar los PDFs, los estudien con el audio, porque los PDFs pues son el resultado de una construcción del video, ¿cierto? Entonces, es bueno que los estudien con el audio o si pueden que estudien el video. Pero si tienen preguntas puntuales, en las asesorías que están pues casi que permanentes, las pueden hacer. Bueno, son las 2:05, entonces vamos a empezar. Entonces, como les dije, el profesor Víctor Ramos tuvo un inconveniente de última hora, entonces yo, Jorge Ramírez, voy a reemplazar y hoy queremos hacer un taller con ustedes sobre básicamente como de repaso de pronto algunos de ustedes han visto esto antes o si lo han visto por primera vez, pues para presentárselo de un tema que es fundamental, que es el tema de geometría analítica. Entonces, les voy a compartir mi pantalla un ratico, vamos a hacer algunos ejercicios juntos, etcétera. Por favor, me confirman por el chat si están viendo mi pantalla. Bueno, muy bien. Entonces, la geometría analítica es esta cosa que Descartes y Fermat
por allá se inventaron y que resultó ser una cosa muy poderosa, pero que es una cosa como una idea como más o menos simple, es, cierto, ellos tenían la idea de los números reales y la idea de que los números reales se pueden organizar en una recta, entonces ellos dijeron, bueno, si yo quiero considerar relaciones entre dos variables, pues digamos dos variables X y Y, entonces ¿por qué no hacemos lo siguiente? Ponemos dos rayas, una perpendicular a la otra, y cada una de ellas es una recta real, donde este es el origen, acá el 0, 0, y graficamos ahí cosas, ¿cierto? Esa es como la idea, una idea como más o menos sencilla, pero que terminó revolucionando las matemáticas. Y dio paso a la geometría analítica. La geometría analítica es el matrimonio entre la geometría y el análisis, ¿cierto? La geometría y el álgebra. Bueno, entonces, ¿cómo funciona ese negocio? Este negocio funciona de la siguiente manera. Cada punto P en el plano, que antes simplemente era un objeto volando por ahí, ya está atado a unas coordenadas, ¿cierto? Entonces, si este vale X y este vale Y, este punto P decimos que tiene las coordenadas X, Y. Las coordenadas se escriben de la misma forma que un intervalo, entonces hay que tener cuidado con eso en el contexto, ¿cierto? Distinguir que este no es el intervalo abierto que va de X a Y, sino las coordenadas X, Y. ¿Bien? Entonces, lo primero que quiero ver es algunas cosas pues como fundamentales y básicas de navegar el plano cartesiano, eso se llama el plano cartesiano. A este eje se le llama el eje las ordenadas, o el eje horizontal, o dependiendo, o el eje X en este caso, porque la variable es X, y a veces se llaman las abscisas, o el eje vertical, y en este caso, o el eje Y, pues dependiendo de la variable que esté ahí. Yo podría tener Y aquí y X acá, o R, T, W, Z, cualquier número de variables. Bien. Bueno, tal vez lo primero que uno debe es hacer como en el eje cartesiano, lo primero es como saber, primero ubicar puntos, ¿cierto? Entonces ya vamos a ese ahora X1, Y1, este es el punto P1 de coordenadas X1, Y1, y supongamos que yo tuviera otro punto por acá, no sé, de coordenadas X2, Y2, y este tiene coordenadas X2, Y2. Pero lo primero que uno puede pensar es, bueno, ¿cómo calculamos distancias? ¿Cierto? Entonces, si yo quisiera calcular esta distancia entre esos dos puntos, distancia entre este punto que llamamos P1, entre P1 y P2. ¿Bien? Entonces, para eso debemos tener en cuenta dos cosas. Podemos empezar mejor calculando los incrementos, ¿sí? Este y este. Bien, este incremento que va de acá a acá es la diferencia en la coordenada Y. Esta es la diferencia de Y1 menos Y2, ¿cierto? Porque cojo el valor que vale aquí menos el valor que vale acá, me da una longitud. Mientras que este que está acá es el incremento en la dirección X, es X1 menos X2. ¿Sí? Anotémoslo acá, X1 menos X2. Entonces, el primer cálculo de la distancia entre dos puntos lo podemos hacer fácilmente utilizando el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Porque ahí lo que hay es un triángulo rectángulo. Ese es un triángulo recto. Entonces, esa distancia es la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado, ¿cierto? Que es x1 menos x2 al cuadrado, más este cateto, que es y1 menos y2 al cuadrado. Y así es como se calcula la distancia entre dos puntos. ¿Bien? Una estrategia muy mala para este tema es tratar de empezar a aprenderse fórmulas. No, pues no intenten aprenderse fórmulas, más bien entiéndanlas, ¿cierto? Aquí no hay nada que haya que aprenderse de memoria, simplemente hay que entender qué significan las coordenadas. Si uno entiende qué significan las coordenadas y sabe el teorema de Pitágoras,
se da cuenta de que esta distancia es la hipotenusa de este triángulo y los catetos de este triángulo son x1 menos x2 y y1 menos y2 respectivamente. ¿Listo? Entonces no es para aprenderse fórmulas, es para, aquí no les voy a dar una lista de fórmulas para aprender, sino un recorrido de cosas para que entendamos juntos. Bien. Bueno. Otra cosa que uno puede, en esta figura, a ver, hagamos un poquito más grande para que sea más. En esta figura, otra cosa que uno puede empezar a mirar rápidamente es, esta es la distancia es ángulos, ¿cierto? Otra parte importante de la geometría son los ángulos. Ya vemos, por ejemplo, este ángulo, vemos el ángulo alfa. El ángulo alfa es el ángulo que forma la línea o el segmento de recta que va de este punto a este punto con la recta horizontal. Es fácil también hallar una relación para el ángulo alfa mirando este triángulo rectángulo. Bien. En ese triángulo rectángulo, este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente, entonces entre muchas otras cosas, pero, puedo calcular fácilmente cuánto vale la tangente del ángulo, será simplemente y1 menos y2 sobre x1 menos x2. ¿Sí? Este cociente acá juega un papel súper importante en todo el cálculo. Bien, ¿y qué es lo que es? Este lo voy a poner así. Es demasiado importante ese cociente. ¿Sí? Y lo voy a escribir así. De una vez, es el incremento, es un incremento en Y sobre un incremento en X. ¿Listo? Esta comparación de incrementos es fundamental en el cálculo diferencial. De hecho, a este número, a la tangente de ese alfa, a la tangente de alfa le llamamos la pendiente de la recta que conecta a P1 y P2. ¿Bien? Es la pendiente, eso recibe el nombre, este es el nombre de el nombre de este objeto es la pendiente. ¿Listo? La tangente de ese ángulo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, trabajemos un poquito juntos. Si yo tuviera aquí un plano cartesiano y aquí tengo el punto de coordenadas 0, 0 y ese es el punto de coordenadas 3, 2 y yo trazo esta recta, ¿cuál será la pendiente? Respóndame por favor por el chat. La pendiente de ese segmento morado. Puedes responder por el chat sin miedo. Sí, ese es el segmento que va del origen, tiene coordenadas 0, 0, al punto que tiene coordenadas no 2, 3, sino 3,2. ¿Cuál sería la pendiente?
¿Alguien? A ver, les doy una pista. Cuando uno tiene una pendiente, miren cómo la calcula. Miren cómo se calcula. Muy bien, 3 medios, exactamente. ¿Sí? Mire cómo se calcula. Usted coge cuánto subió sobre cuánto adelantó. ¿Sí? La pendiente de una recta siempre es cuánto sube sobre cuánto adelanta. Entonces, en este caso, yo subí 3, perdón, subí 2, no, no es 3 medios, perdón. Yo subí 2, adelanté 3. La pendiente es 2/3. ¿Sí? Isaías, no es 3 medios, sino 2/3. A ver, hagamos otro. ¿Qué pasa si yo, este es 1, 2, 3 y este es el 1, 2? Ahora, ¿qué pasa? Consideremos esta otra recta, la que va del punto 1, 1 al punto 3, 2. ¿Cuál es la pendiente? Eso es una habilidad fundamental, o sea, tienen que saber calcular esto. Tienen que practicar y practicar hasta que sepan calcular pendientes muy rápido. Otra vez. No es un medio. Menos un medio. ¿Cuánto? No, no. No es menos un medio. Es un medio. Un medio, ¿por qué un medio? Porque subió 1 y adelantó 2. Muy bien, exactamente. Subió 1. ¿Sí? Miren que lo podemos pintar acá. Subió 1 y adelantó 2. Entonces la pendiente ahí es un medio. Bien. ¿Cuál será la pendiente? Voy a hacer una aquí verde. ¿Cuál será la pendiente de esta? Esta verde. No es 2/1. Muy bien, 2. Excelente. Y hagamos la última. 2 porque corta en X con 2. No, es 2, pero no porque corta el X en 2. Es 2 porque Es 2, sube 2, 1. Y como es 2 sobre 1 porque sube 2, adelanta 1. ¿Sí? Sube 2, adelanta 1. Hagamos la última. ¿Cuál será la pendiente de esta naranjada? De la pregunta que menos ustedes 2. deben hacer. ¿Cuánto sube sobre cuánto adelanta? Entonces, como dice el compañero, subió, no, realmente no subió, ¿cierto? Bajó 2, adelantó 1. ¿Sí o no? Sí. Bueno, hagamos la última. Hagamos ahora sí la última. ¿Cuál será la pendiente? Lo va a hacer azul. ¿Cuál será la pendiente de la recta que va de aquí hasta acá? No entiendo porque eso quedaría 0/3. Y 0 Ok. ¿Y cuánto sobre es 0 3. sobre 3? 0. 0. 0 sobre 0 3 porque no es tiene 0. inclinación. Tiene pendiente 0, no aumenta, ¿cierto? Claro. Sí tiene pendiente. Ahora, listo, ahora sí, la última, ya se los prometo que esta sí es la última. Aquí esto es un poquito más grande. ¿Qué pasa si yo, a ver, yo hago uno aquí, qué color me falta? Este. ¿Qué pasa si yo hago esta recta? ¿Qué pendiente tiene? Quedaría 2/3. Sobre No. 0, perdón. 2/0. ¿Y eso cuánto es?
2 sobre 0. 2, Eso no existe. 2 es 2. Pendiente dice 2 sobre 0. ¿2 sobre 0 vale 2? No, Sí. eso no existe. 2 sobre 0 vale 2. ¿Sí? No, no, eso no es así, eso no está determinado. Suena como 2 sobre Es 0 0. no. Es 0. 2 sobre 0 vale 0. No, tampoco, no está determinado. infinito, algo así. Tampoco. Lean, miren el video. No existe. Parte no existe, muy bien, no está determinado, no se puede calcular, esto no existe. Tampoco es igual a infinito. Parte del video sobre el principio del infinito, que ya lo debieron haber leído, visto, habla sobre eso, sobre las dificultades y lo importante que es considerar o saber reconocer que si yo intento dividir 2 en partes de longitud 0, eso no se puede hacer, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, esta recta vertical no tiene pendiente. ¿Listo? Esta recta vertical no tiene pendiente. O hay gente que diría que tiene pendiente infinita. ¿Listo? Bien, eso lo vamos a practicar mucho más en la próxima guía en el tema de funciones lineales. Bien, pero por ahora pues lo vamos mirando. Ok. Entonces, la geometría analítica nos sirve para identificar ecuaciones con figuras geométricas. ¿Listo? Entonces empecemos con ecuaciones de líneas rectas. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Entonces empezamos con líneas rectas. Esto igual lo vamos a repasar de nuevo, pero es tan importante en el plano. Es tan importante que quiero que lo empecemos a mirar desde ya. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Voy a hacer el mismo dibujo que hice ahorita. Este es un punto, digamos, de coordenadas x1, y1, y este es un punto de coordenadas x2, y2, ¿bien? Y me interesa ahora es la ecuación de esta recta. El eje x y este es el eje y. Bien. ¿Qué significa hallar una ecuación? La ecuación de la recta. Lo que eso significa es, primero que todo, ¿qué es una ecuación? Una ecuación es una expresión matemática que tiene el símbolo igual. ¿Sí? Entonces, la ecuación de la recta es una expresión que tenga un símbolo igual, pero tal que, o sea, es una cosa igual a otra cosa. ¿Listo? Pero tal que aquellos puntos de coordenadas x, y que satisfagan esta ecuación deben ser exactamente estos puntos rojos. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que significa hallar la ecuación de una recta. Entonces, hay muchas formas de hallar la ecuación de la recta. La más importante, pues, para nuestros casos es la que tiene que ver con la pendiente. Les repito, pues, cómo es la cosa. La pendiente es la división de esto, y2 menos y1, sobre x2 menos x1. Esa es la pendiente, ¿sí o no? Digamos, lo voy a escribir aquí. Pendiente igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Bien. Típicamente la pendiente se le llama m. No sé por qué, pero típicamente se le llama así. Listo. Entonces, la idea ahora es encontrar una ecuación que me permita a mí, si yo tengo un punto de coordenadas x por acá, cualquiera, yo quiero saber cuál es el y correspondiente. Listo. Esto es lo que yo quiero saber. Bien. Ok. Entonces, usemos el siguiente principio. Entonces, esto ahorita lo vamos a rellenar. Entonces, miren lo que debe ser cierto. Entonces, la pendiente es cuánto subió sobre cuánto adelantó, ¿cierto? Pero esta pendiente también es lo mismo si en vez de considerar yo este punto y este punto, considerara
digamos, por ejemplo, este punto y este punto. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, es decir, lo que debe ser cierto es que la ecuación que me debe satisfacer es que la pendiente original y2 menos y1 sobre x2 menos x1 debe ser igual, ¿cierto? Que la pendiente considerando este sobre este, debe ser igual a si yo considero en vez este, que es x menos x1, ¿cierto? X menos x1 y lo divido por este, que es, perdón, aquí me equivoqué, esto no es x menos x1. Esto es y menos y1, ¿cierto? Y menos y1, porque este punto tiene coordenadas x, y lo divido por este, que mide x menos x1. Entonces está mal. Este es y menos y1 sobre x menos x1. Este cálculo es clave. Te lo voy a repetir. Lo vuelvo a explicar. Tengo dos puntos. Este coordenadas x1, y1 y este coordenadas x2, y2. Y tengo una recta que pasa por esos puntos. Lo más importante de esa recta es la pendiente. ¿Sí? ¿Qué es la pendiente? Es cuánto sube entre estos dos puntos, o sea, y2 menos y1, sobre cuánto adelanta entre estos dos puntos, x2 menos x1. Esta es la pendiente. Bien. Pero esa pendiente es la misma, independientemente yo de cuál par de puntos lo calculo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hallar la ecuación de la recta, es decir, yo pongo un x arbitrario aquí con un nombre x, y quiero hallar su correspondiente y el objetivo es escribir una ecuación que me satisfagan todos los x, y en la línea roja, yo puedo decir, bueno, es que si este punto está sobre la recta, esta pendiente la debo poder calcular como, por ejemplo, entre este punto y este punto, cuánto sube, es y menos y1, dividido cuánto adelanta, que es x menos x1. Entonces, esta expresión, que pues no es muy bonita que digamos, y ya la vamos a arreglar, ya la vamos a maquillar un poquito, esta expresión es la ecuación de la recta. ¿Sí? Es la ecuación que satisfacen todos los puntos sobre esa recta roja. Y la podemos poner mucho más bonita. ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, entonces simplifiquemos. Yo puedo decir, bueno, pasemos este x menos x1 a multiplicar. Yo puedo decir, bueno, entonces y menos y1 es igual a x menos x1 que multiplica a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿cierto? Y recuerden que ese es un número que llamamos m. Pues de hecho, yo lo que puedo escribir es este mancito de acá, lo voy a llamar m, entonces, y voy a pasar este y1 a restar, entonces yo puedo escribir, bueno, entonces que es que y es igual a y1 más la pendiente por x menos x1. ¿Sí? Y esto ya sí me da una expresión mucho más bonita para la ecuación de la recta. ¿Listo? Igual, la idea no es que ustedes memoricen nada, sino que entiendan cómo expresar una recta en forma de una ecuación. Bien, entonces vamos a mirar algunos ejemplos, ¿listo? Entonces, volvámonos para acá, algunos ejemplos parecidos. Y vamos practicando aquí en vivo con ustedes. ¿Listos? Vayan sacando lápiz y papel, los que no lo han sacado, vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces voy a un plano cartesiano acá. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Bien. Empecemos así. ¿Cuál será la ecuación de la recta que pasa por el origen que tiene coordenadas 0, 0 y el punto 1,4? Este es el eje X y el eje Y.
Me responden por favor por el chat. Calculen la pendiente primero. ¿Sí? La pendiente es 4. Muy bien. Pues la respuesta debe ser una ecuación, ¿cierto? Una ecuación. Muy bien. Y igual a 4x. Ya, esta morada es y igual a 4x. No, y igual a 4x. ¿Cómo se saca? Primero se saca la pendiente. La pendiente es fácil ver porque me pregunto otra vez. ¿Cuánto subió? Subió 4. ¿Cuánto adelantó? 1. Entonces la pendiente de esta es 4 dividido 1, ¿cierto? O sea que es 4. ¿Sí? Y empieza en el punto 0, 0. Entonces miren acá. X1 vale 0, Y1 vale 0, y la ecuación es simplemente Y igual a la pendiente por X. O sea, Y igual a 4X. Bien. Hagamos más. Eso es una función lineal, ¿cierto? Eso es una función lineal, sí. Porque, o sea, en sí, la afín también es una lineal, ¿cierto? ¿La qué? La función afín a la lineal. Sí, sigue ¿Qué es siendo una función. ¿Qué es una función afín? Bueno, tengo entendido que la función lineal es aquella que pasa por el origen. No, O sea, una línea recta que pasa por el origen. no, Y la, una función lineal, eso lo vamos a ver en la siguiente guía, es cualquier función cuya gráfica sea una línea recta. pues es que he leído unas cosas acerca de función afín a la lineal. O sea, por ejemplo, esa que está ahí es una función lineal porque intersecta a los dos en el origen. Pero hay Ajá, una función que intercepta al eje Y, por ejemplo, lo puede interceptar en 1. ajá, Entonces sería Y igual a 4, a X más B, a MX más B, perdón. ajá. Se expresa de esa forma. Entonces he leído que la función lineal es igual a Y igual a MX y la función afín a la lineal es igual a Y igual a MX más B, donde B es el intercepto con el eje Y. No, a ambas se les puede decir funciones lineales. Sí, está bien decir a las dos funciones lineales. Sí, Todo bueno, bien, bro. hagamos otro. Listo. Hagamos, por ejemplo, ¿cuál será la ecuación de la recta que pasa por el punto 0,1 y el punto 5,2? Ahí. ¿Están trabajando, Es no? un quinto de X. ¿Cuál? Un quinto. Un quinto de X. Vamos a ver. Es fácil mirar si uno. Vamos a ver si esto es verdad. Vamos a ver. Vamos a ver si pasan por los dos puntos que les dije. Entonces, si esta fuera la ecuación de esa línea recta, cuando yo le meta X igual a 0, me tiene que dar 1. ¿Sí o no? Y si yo le meto aquí X igual a 0, Y me da 0. Entonces no es. Pero la pendiente sí está bien. La pendiente sí es un quinto. ¿Listo? Entonces sí es un quinto de algo, pero no es un quinto de X. ¿Sí? Entonces la pendiente sí la calculaste bien, porque la pendiente es
sube 1, ¿sí o no? Sube 1 y adelanta 5. Entonces la pendiente si es un quinto. Acá sí hay un quinto en alguna parte. Pero ¿y este qué? ¿Y este qué? ¿Cierto? Escríbanla así, es. Identifiquen cuál es el Y1, identifiquen cuál es el X1. ¿Sí? ¿Cuál es el Y1? ¿Dónde empieza? Es 1. En 1. Empieza en 1, ¿cierto? Empieza en Y igual a 1. ¿Y en cuál X1 empieza? En 1. En 0, No, perdón. en 0. Entonces es esta. La escribimos así. X menos 0. Muy bien, Jainelis. ¿Sí? Ok, sigamos. ¿Cuál será la ecuación de la recta, digamos, que pasa por el punto 2, 1 y va hasta, por, digamos, el punto 4, 4? De coordenadas 4,4. ¿Cuál será esa ecuación? 4, 4 y qué más. Y el Ahí punto está. 2, 2,1. ¿Cuál es la pendiente primero? Entonces sería Y igual 1 más 2 cuartos entre paréntesis X menos 2. Muy bien, Sí sería así, profesor. exactamente. Entonces, vamos a escribirla como la mencionó el compañero. Eso es casi que una conversación. Usted tiene una conversación con esa línea recta. Se le pregunta, línea recta, ¿usted dónde empieza? ¿En qué Y empieza? Entonces, la línea recta dice, yo empiezo en Y igual 1. Y1. Bueno, entonces 1. Más. Línea recta, ¿cuál es su pendiente? Mi pendiente es fácil, porque aumenta, adelanta 2 y sube. ¿Cuánto sube? Perdón, sube 3. Exactamente. Entonces sube 3, adelanta 2. Entonces la pendiente es sube 3, adelanta 2. X menos. Línea recta, ¿usted en cuál X empieza? Yo En arranco en 2. X igual a 2. Bien. Bueno. Hagamos una pequeña actividad. Hagan esta actividad de manera individual. Me la hacen por chat. Les voy a compartir otra pantalla diferente. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Bien, ven unas líneas rectas ahí. sí, Bueno, ahí hay 5 líneas rectas de 5 colores diferentes, ¿sí o no? claro. Cada uno, tomémonos 10 minutos para eso, son las 2:40. 10 minutos para esto. Cada uno dígame cuál de estas ecuaciones que están a la izquierda corresponden a cada uno de los colores. ¿Listo? Vale. Arranque. En 10 minutos hablamos. En 10 minutos me dicen cómo les fue. Les recomiendo, primero miren la pendiente de cada uno. ¿Sí? Verifiquen que pase por los puntos que tiene que pasar.
Bueno, ¿cómo les fue? Ahí veo algunas respuestas. Por ejemplo, Brian dice que la roja es y igual a menos 2x. Muy bien. Sí. Por ejemplo, ¿yo cómo me daría cuenta de eso? Eso es el ejercicio de mirar la fórmula y cuadrarla con la gráfica. Es más fácil que al revés. Porque si a mí ya me dan la fórmula, yo digo, bueno, menos 2x, la voy a buscar. Entonces necesito una recta que tenga pendiente menos 2, ¿sí? Entonces, si que tenga pendiente menos 2, quiere decir que si yo avanzo 1, bajo 2. Muy bien, la roja satisface eso, de hecho la azul también. La amarilla no. La amarilla, si yo avanzo 1, bajo 1 medio. Entonces la amarilla tiene pendiente menos 1 medio. Entonces la roja tiene pendiente menos 2. Y cuando x, y pasa por el origen, ¿cierto? Cuando x vale 0, y vale 0. Entonces, ¿qué es el menos 2x? Entonces la roja es la 1. Muy bien. Dice por ahí Brian, dice Andrés que el azul es y igual a 1 menos 2x. La azul. Entonces la azul y la roja tienen la misma pendiente, ¿cierto? Porque son paralelas. Por el mismo ángulo con el eje vertical. Tienen ambas pendientes menos 2, pero la azul, cuando x vale 0, y vale 1. Entonces la ecuación es 1 menos 2x. De la azul es la 4. Muy bien. A ver, alguien dijo algo de la verde. Alguien dice que por aquí la verde es la 2. La verde es menos x menos 1. Vamos a ver la verde. La verde tiene pendiente menos 1, ¿cierto? Porque aquí se ve clarito en este cuadrito. ¿Verdad? Si yo adelanto 1, bajo 1. La pendiente es menos 1 sobre 1. La pendiente es menos 1. Y cuando x vale 0, y vale menos 1. Entonces la verde es la 2, menos x menos 1. Muy bien. ¿Qué más dicen por ahí? El azul ya está. La negra. O la gris. Alguien había escrito algo de la gris. La negra es la 3, dicen. La negra. La pendiente de la negra se ve aquí muy fácil. Adelanto 1, sube 1 medio. Entonces la pendiente es 1 medio, ¿cierto? Aquí la única recta de todas esas que tiene pendiente 1 medio es esta, la 3, ¿sí? 1 medio de x más 0.5. Cuando x vale 0, y vale 0.5, por eso la gráfica pasa por acá. Entonces, la 3 es la negra, o la gris, pues, 3. Y la amarilla tiene pendiente menos 1 medio y pasa por el punto 0,1. Entonces, la amarilla es esta. Muy bien. Vamos a resumir un poquito esto. Voy a volver a mi pantalla. Entonces, de pronto, algunos de ustedes ya se dieron cuenta. Hay muchas formas de representar o darse cuenta de la ecuación de una línea recta, ¿cierto? Una forma que acabo de poner ahí y la repito. Si ustedes tienen un punto por acá de coordenadas x1, y1, esta es mi forma favorita, por eso la puse de primera, ¿cierto? Y es muy general. Y tiene pendiente m. La pendiente se puede representar muy fácil así. Si yo adelanto 1, es lo que subo. Esta es la mejor forma de representar una pendiente. Entonces, la ecuación de esta recta aquí roja. La ecuación de esa recta es, ya la habíamos visto, ¿cierto? Usted dice, bueno, ¿en qué y empieza? Y suma la pendiente por x menos x1. Bien. Otra forma muy común de sacar la ecuación es si por ejemplo, es identificando el punto donde corta el eje Y. Digamos, este es B, ¿sí? Y digamos que tiene pendiente M. Si aumento 1, subo M. Entonces, en este caso,
la ecuación de la línea recta es muy fácil. En que apliquen esta, pero con este punto. ¿En qué y empieza? Empieza en b, más m, que multiplica a x menos 0. ¿Listo? O como de pronto muchos de ustedes ya habían visto esto, y igual a mx más b. ¿Sí? Eso sí, yo conozco, pues, este se llama el intercepto. El intercepto con el eje vertical. Se llama B. Otra forma también que pasa mucho, que es muy común, es que a mí me dan la recta y lo que yo conozco en vez de eso es el intercepto con el otro eje. Llamémosle C. ¿Sí? Y digamos que tiene pendiente M. La pendiente siempre es muy importante. Y lo primero que hay que identificar es la pendiente. ¿Cuál es la ecuación? Entonces si volvemos a aplicar a en este caso y1 vale 0, ¿cierto? Entonces la ecuación sería y igual a m veces x menos c. ¿Sí? Ese se llama el intercepto con el eje horizontal. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre estas tres como formas de sacar una? Hay muchas otras, pues cada cual aprende como pueda, aprende la que más le gusta, practicando como que escoge un método que le guste. Yo no les voy a dar fórmulas para que ustedes se memoricen, sino que les quiero enseñar pues yo cómo lo entiendo y ustedes ahí pueden investigar cómo lo entienden cada uno de ustedes. Bien, ¿pero hay alguna pregunta? Bien. Entonces, bueno, hay un caso que no está comprendido en ninguna de todas estas, que es qué pasa si yo tengo una línea vertical. Digamos que aquí tengo el número 2. ¿Cuál es la ecuación de esta línea? Este es el eje X y este es el eje Y. Esa ecuación, esa línea recta es vertical, no tiene pendiente. ¿Sí? O la pendiente es infinita. Sí, André Felipe. Profe, ¿usted está haciendo algún ejercicio en otra? Porque nada más nos muestra aquí lo que estábamos haciendo. Bueno, a mí nada más me muestra la línea verde y las cosas esas. No. ¿Qué? ¿No cambié de pantalla? No, no cambió. Madre, hace rato estoy hablando de eso. A ver, perdón. Ok, entonces voy a repetir. Qué bruto. Window. Sí, en efecto. Otra vez. Ahora sí están viendo. Ahora sí Sí, están ahora viendo sí. lo que estoy escribiendo. Bueno, entonces voy a repetir eso porque es importante. Listo. Aquí estaba hablando de tres formas de. Me dejaron hablar mucho. Antes de decirme, tres formas de identificar la ecuación de una recta. Entonces, la primera, mi favorita, es que yo sé un punto donde empieza cualquiera y sé la pendiente. Y una buena forma de representar la pendiente es así. Si yo avanzo 1, subo m. Eso quiere decir que la recta tiene pendiente m. Entonces, este triangulito siempre nos ayuda mucho a identificar la pendiente. ¿Listo? Entonces, una forma de identificar la ecuación de una recta es, bueno, yo empiezo en y1 y más la pendiente de veces x menos x1, ¿cierto? Que es como lo que hemos practicado hasta ahora. Otra forma es si me dan este punto, el punto en donde la recta corta el eje vertical, que se llama el intercepto con el eje vertical. En ese caso, y1 es b y x1 es la coordenada x de este punto que es 0. Entonces la ecuación queda de la forma y igual a mx más b.
Bien. Y otra forma que también es muy común es cuando uno lo que ve o lo que es fácil conseguirse es el intercepto con el eje X. ¿Sí? Entonces, en este caso, Y1 es 0 porque es la coordenada Y de este punto y X1 es C. Entonces la ecuación es simplemente Y igual a M que multiplica X menos C. Bien. Pero como les dije, pues, hay muchas formas y cada uno aprende pues a hacer esto como más le guste. ¿Listo? Bueno, pero como les estaba diciendo, en ninguno de estos casos es el caso de la función perdón, de una línea vertical, porque todos estos casos son funciones. Funciones. Y ya de pronto algunos de ustedes ya les dieron la definición de función, ¿cierto? Funciones. ¿Cierto? En todos estos casos, lo voy a escribir de hecho así, en cada uno de estos casos, Y es función de X. En todos estos. Y estas son funciones lineales, de hecho no son función, ya es función lineal de X. Bien. Pero porque aquí miren que en todas estas tres representaciones era clave que tuviera una pendiente, M. Pero ¿qué pasa si yo no tengo pendiente? Por ejemplo, aquí no hay pendiente. Uno lo podría pensar así, la pendiente sería, recuerden que es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje vertical. Entonces, la pendiente sería tangente de alfa en este caso, que es pi medios, ¿cierto? 90 grados, pues. Y esto no existe. Entonces no tiene pendiente. ¿Bien? Pero pues eso no quiere decir que no tenga ecuación. ¿Sí? ¿Cuál es una ecuación que me representa todos estos puntos que están sobre esta línea? La ecuación de esta recta es simplemente X igual a 2. Y eso es como más o menos fácil de ver de ahí, ¿no? Todos estos puntos tienen una cosa en común, que la coordenada X es exactamente igual a 2. Entonces es la ecuación de esta línea recta, aunque no sea una función, no es una función Y igual a algo, una expresión de X. Si yo tuviera una recta horizontal, digamos esta, donde este es 3, esta sí es una función, Y es función de X y la ecuación es Y igual a 3. Y la pendiente, si existe, la pendiente de esta función verde es 0. Bien, entonces ahí están las ecuaciones de una línea vertical y de una línea horizontal. Bien, muy bien. Ok. Muy bien, hasta ahora, entonces hemos dado un pequeño paseo por el plano cartesiano, hablamos de distancias, incrementos, el ángulo, la pendiente, identificamos cómo sacar la ecuación entre rectas entre dos puntos, después cómo en general sacar la ecuación, ¿cierto? Volvamos a este concepto, al concepto de la distancia, ¿bien? Voy a hacer otro eje cartesiano acá. Eje X, eje Y, y por acá un punto de coordenadas XY. Digámosle de un punto P. ¿Cuál será la distancia entre P y el origen O? Esta distancia. ¿Sí? Entonces eso ya, pues, ya la vimos desde allá. Es como este punto tiene coordenadas XY, quiere decir que esto mide X y que esto mide Y, ¿cierto? Entonces la distancia, esa distancia simplemente será la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Bien.
Ok, entonces vamos a escribir otra ecuación también muy... Sí. Disculpe, ese es para medir de OAP, ¿cierto? ¿Ese es Que qué? eso es para medir del punto O al punto P, o sea, eso es como si fuera la hipotenusa. Exactamente. Es la distancia entre el punto O y el punto P, o entre el punto P y el punto O, y resulta que esta distancia es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene cateto X, cateto Y. Sí, señor. Ah, ya. Entonces ahí estoy utilizando simplemente el teorema de Pitágoras. Bien. Entonces, vamos a hablar de otra ecuación. ¿Qué pasa? Miren esta ecuación. ¿Qué pasa si yo considero la ecuación de todos los puntos x, y que satisfagan esto? Eso es una ecuación, ¿cierto? Una ecuación que dice que x y y están relacionadas de una manera pues, muy especial, y me están preguntando, hombre, ¿cuáles son los puntos del plano que satisfacen que tengan coordenadas x, y que sean iguales a 1? Por ejemplo, vamos a ir como identificando. Por ejemplo, el origen, el punto de coordenadas 0, 0, ¿será que satisface esta ecuación? No, porque en el origen, x vale 0, y vale 0, y 0 más 0 no es 1. Entonces el origen no está. Bien. Ahora, si yo cojo el punto de coordenadas x igual a 1, si yo considero este punto acá, donde x vale 1 y y vale 0, ¿será que ahí sí se cumple esta ecuación? Sí, porque si x vale 1 y y vale 0, 1 más 0, raíz cuadrada de eso vale 1. Entonces, este punto sí está ahí. Pregunta, ¿será que este punto está ahí? Sí. También, ¿cierto? Pregunta, ¿será que el punto de coordenadas 1, 1 está ahí? ¿Sí o no? No, muy bien, no está, no me sirve. El punto de coordenadas, ¿será que este está ahí? Estos puntos que acabo de cargar, este y este. Sí, muy bien. Dice que no, sí. Por ejemplo, miremos este. Este sí, este tiene coordenadas x igual a 0, y igual a menos 1. Si elevo 0 al cuadrado y menos 1 al cuadrado, me da 1, raíz de eso es 1. Entonces este sí está. Entonces, muy bien. Entonces, bueno, ahí encontramos 4 puntos que sí estaban. Entonces, pensemos. ¿Qué me están diciendo acá? Relacionemos estos dos conceptos. Relacionemos esta pregunta con este concepto. ¿Sí? ¿Qué me están diciendo acá? Aquí me están diciendo básicamente, hey, pintame por favor todos los puntos x y y cuya distancia al origen sea igual a 1. ¿Cierto? Necesito todos los puntos del plano cuya distancia al origen sea exactamente igual a 1. ¿Cuáles son esos? ¿Cómo se llama el conjunto de todos los puntos cuya distancia al origen es igual a 1? Es decir, si usted va caminando por este plano, si usted arranca acá, en este punto 1, y quiere caminar por el plano de manera que su distancia al origen siempre sea igual a 1, ¿qué trayectoria sigue? Un círculo, muy bien. Ese. Esto marcar feo. A ver, yo más bien. Sí. Yo lo intento otra vez.
Entonces, esta ecuación, esta es la ecuación de la circunferencia o del círculo con centro en el origen y radio igual a 1. ¿Sí? De hecho, la voy a escribir mejor porque no necesito esa raíz. Voy a elevar al cuadrado a ambos lados. De hecho es otra forma mejor de escribir esa ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Mucho más bonita. ¿Sí? X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Muy bien. Profe, ¿y si el resultado fuera 2, o sea, se fuera raíz de x al cuadrado más y al cuadrado igual 2? Bueno, vamos a mirar. Vamos a mirar. Entonces, pregunta el compañero, ¿qué pasa si yo considerara esta otra ecuación? Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado igual a 2, ¿cierto? Entonces lo que me están diciendo ahí ahora es que la distancia desde mi punto XY al origen no vale 1, sino que vale 2. Entonces, ¿qué obtengo ahí? Un círculo de radio 2. Entonces ahí tengo, a ver, yo trato de hacer esto, ahí tendría este círculo de radio 2. Y esta la puedo escribir así, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Sí o no? ¿Cierto? Claro. Muy bien. Les hago una pregunta, aquí para que me piensen un segundito, un ratico. ¿Qué pasa? Por acá hay un punto, un punto por acá, el que tiene la misma coordenada, a ver, este punto tiene la misma coordenada en ambos. ¿Cuál es ese punto del círculo? O sea, donde si esto mide una cosa, esto mide lo mismo, en ese círculo. ¿Se entiende la pregunta? Este círculo rojo se llama el círculo unitario, es muy importante. ¿Sí? En el círculo unitario, ¿cuál es el punto que tiene igual X a igual Y? ¿No? Estoy Que pidiendo las tiene un no. coordenadas. Este radio mide 1. Mejor dicho, ¿cómo hago que esto sea un triángulo isósceles, donde esto mida lo mismo que esto? ¿Cuál debe ser el valor? ¿Cuánto vale ese lado? No, el punto 1, no es el punto 1. Esto no vale 1. Esto no puede valer 1. Eso vale menos. Eso vale menos de 1, ¿cierto? Si esto Sería valiera como, 1, sería, si sería esto como valiera un, 1 y 1, esto valdría raíz de 2, ¿cierto? Entonces no es 1, 1. sería un Profe, 0.7, profe, 0.7, 0.8. Bueno, ese pero no se, dígamelo re- exacto. ese no Sí, se dale. conocería como la apotema. El apotema. No, yo estoy pidiendo un número. Dígame un número. ¿Cuál es el número? ¿Cuánto debe medir esto? De manera que esto mida lo mismo que esto y esto mida 1.
¿Cuánto es seno de 45? Muy bien, sí, seno de 45 grados. Exacto. Es una buena forma de verlo. Porque miren que si este mide lo mismo que este ángulo es de pi cuartos, o sea, 45 grados, ¿cierto? Y el seno sería esto. ¿Y cuánto es el seno de 45 grados, Mariana? No sé, profe, sería 0.8, porque el seno de Pues, 45 grados es 0.7, no, démosle 0.7, exacto, 10 y digamos eso. exacto. Raíz de 2 medios. Miren que este punto de coordenada raíz de 2 medios, raíz de 2 medios es muy especial. Si yo cojo raíz de 2 medios, lo elevo al cuadrado y le sumo raíz de 2 medios elevado al cuadrado, me da 2 cuartos más 2 cuartos que vale 1. ¿Sí? Seno de 45 raíz de 2 medios. Bien. Entonces, ojo con ese punto que es muy importante. Muy bien. Miremos otro asunto interesante. Entonces ya vimos qué pasa. Si yo le cambio, entonces voy a escribir una cosa un poquito más general, ¿cierto? Voy a escribir esta ecuación. Entonces aquí observamos que si yo tengo x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, ¿cierto? Esta es la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y radio r, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. A ver, yo les muestro esto. Entonces, ¿está viendo mi pantalla? Sí, Bien. Entonces aquí tengo la circunferencia unitaria, ¿sí o no? Entonces, si yo cambio R, pues la aumenta el radio, ¿cierto? Entonces la ecuación de x cuadrado más y cuadrado igual a 3.42 es esta. Entonces, si x cuadrado más y cuadrado tiene radio igual a 2, y si yo le hago el radio muy pequeño, pues se me hace un círculo muy pequeño. ¿Bien? Muy bien. Ahora quiero que miremos lo siguiente. Vamos a empezar a manipular a estas variables. ¿Qué pasará si yo en vez de esta ecuación considero esta otra ecuación? Le digo, bueno, es que ya voy a cambiar de variable. En vez de x, voy a escribir a x, y voy a escribir x menos h. X menos h, y esto es lo que va a elevar al cuadrado. Más y a y le va a restar un número k. A ver, hagamos un ejemplo. ¿Qué pasa si yo considero ahora esta ecuación? Digamos, x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual a 4. O nueva ecuación. ¿Sí? Entonces, ahí lo que hice de especial fue que cambié de variable, ¿cierto? Ya lo que estoy elevando al cuadrado no es x, sino x menos 1 al cuadrado, es lo que estoy elevando. Entonces, aquí, eso es lo que pasó. Aquí hubo como un cambio de variable. Un cambio. Ya no estoy considerando x, sino x menos 1. ¿Sí? Entonces,
ese tipo de cambio de variable es muy común y muy importante, porque ¿qué es lo que está pasando ahí? Miren que eso se puede ver como lo siguiente, como que yo ahí estoy considerando un punto XY cualquiera y le estoy calculando ahora la distancia, no al origen, ¿cierto? Sino al punto que tiene coordenadas 1,0. ¿Sí? Porque miren que lo que dice acá es x menos 1 más y menos 0 al cuadrado igual a 4. Entonces de lo que estamos hablando aquí es ahora un círculo, pero que tiene el centro en el punto 1,0. Y tiene radio. ¿Cuál será el radio? 2. O sea, este es el número 3. Uy, esto me quedó. Entonces lo meto mejor acá. Miren, voy a hacer que este sea este, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la ecuación ahí? Es x menos, perdón, aquí en 1. Entonces, miren que lo que pasa, x se le resta 1, ¿cierto? Ahí yo lo hago acá. Vale. Esa es la ecuación de x menos 1 al cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Entonces, restar aquí o cambiar de variable aquí en vez de x menos 1, lo que hace es que me cambia el origen a otra parte, ¿cierto? Me mueve el origen para la izquierda. Entonces, en general, si yo considero, entonces este tiene el centro, tiene radio igual a 2 y el centro es en las coordenadas 1,0. ¿Sí? En general, si yo, no miren esa gráfica está muy fea. En general, si yo considero el punto x menos h cuadrado, y menos k al cuadrado igual a r cuadrado, ¿sí? Este va a tener radio igual a r y el centro va a ser igual al punto de coordenadas hk. ¿Sí? Entonces miren que cambiar el centro a un círculo es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es cambiar la variable, ¿cierto? En vez de xy, lo que considero es x menos la nueva coordenada x y y menos la nueva coordenada y. El radio simplemente me cambia al lado derecho de la ecuación. Profesor, Ajá. una pregunta, disculpe que me perdí un poco. El 1,0, ¿de dónde sale? El 1,0 era un ejemplo. Ah, ok, listo. Yo estoy preguntando, ¿qué pasa si yo considero ahora esta ecuación? Listo, y digo, profe. Bueno, listo. Bien, entonces, por cambiarle la posición a una gráfica es muy fácil, a cualquier cosa. Si yo tengo una ecuación y simplemente le cambio x por x menos 1, ¡pam!, se me mueve para la derecha. Si le cambio y por y menos 1, se me mueve para arriba. Si le cambio y por y menos 2, se me sigue moviendo para arriba. ¿Sí o no? Si le cambio y por y más 3, se me mueve para abajo. Si le cambio y por y más 3 y x por x menos 2, se me mueve para el punto 2, menos 3. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, mover cosas en el plano es muy fácil. Es simplemente cambiar de variable. ¿Bien? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de hacer eso? Entonces, esto es importante, ¿cierto? No tanto por la fórmula, sino por lo que significa mover cosas, ¿cierto? Entonces, lo vas a escribir así. Cambiar x por x menos h y y por y menos k mueve todo
o mueve el origen, ¿cierto? Me pone el origen en otra parte, o mueve todo. H unidades en el eje X y K unidades en el eje Y. Eso fue lo que aprendimos. ¿Está claro eso o no? Bien, eso es lo que aprendimos de ahí. Y eso aplica para todo, no tiene nada que ver con el círculo. Ahorita les voy a seguir mostrando. Por ejemplo, consideremos la parábola, que ustedes me imagino que ya vieron el video sobre la parábola. En una parábola que tenga, una parábola de estas, digamos una parábola sencilla, que es como esta, ¿cierto? La parábola más sencilla, la que tiene el vértice, ¿cierto? La que tiene el vértice en el origen y el foco en el punto 1 y la directriz en el punto que pasa por el punto -1, menos 1,0. La ecuación de esta parábola, en general, pues, las escribir así más bien, si este es F, la distancia focal, ¿cierto? Lo que dice en el video. Si este es F y este es menos F, entonces la ecuación es Y igual a X cuadrado sobre 4F. Esa es la ecuación de la parábola. Con distancia focal F y vértice en el origen. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera mover esa parábola, si yo quisiera ahora que, háganlo ustedes por favor, si yo quisiera ahora que el vértice estuviera aquí, o sea, voy a moverla literalmente, voy a copiar y voy a pegar esta parábola y yo lo que quiero ahora es esta nueva. Voy a poner aquí en rojo. Esta. Que ahora me pase, tenga la misma distancia focal, pero digamos que ahora tenga el vértice en X igual a 2. ¿Cuál sería la ecuación? ¿Qué hay que hacer? Según esto que aprendimos acá. La pregunta es ¿cuál es la ecuación de esta parábola? ¿No sería aquí al cuadrado más 2? No, casi. No, no. Miren lo que aprendimos acá. Hay que cambiar. Miren lo que pasaba aquí. Miren lo que pasaba acá. No te entendí, Mariana. X al cuadrado menos 2 sobre 4F. No. Dice Mariana, X al cuadrado menos 2 sobre 4F. Casi. Ojo, no es restarle 2, es cambiar la variable. Miren lo que dice aquí. Es cambiar. En vez de X, X menos 2. Entonces, cambiar. Es decir. Ojo, X menos 2 y a eso lo leo al cuadrado. Es cambiar este X y en vez de este X, poner todo X menos 2. ¿Sí es la diferencia? Les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Vale ahí. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Y si yo me la quisiera llevar para... Si yo me la quisiera llevar para acá?
para que, si yo quisiera que el vértice tuviera coordenadas, digamos, no sé, como por aquí, por acá abajo, que tuviera coordenadas, no sé, digamos que este fuera coordenada menos 3,2 con 2. ¿Cuál sería la ecuación? ¿Qué hay que hacerle? Ahí es sí cambia, ¿cierto? Hay que cambiar, ¿cierto? Entonces cambio. En vez de x pongo x menos 2 con 2, ¿sí o no? Al Claro. cuadrado, la misma distancia focal, pero allí Pero también la tengo que cambiar, ¿cierto? sí, menos 3. Y menos 3. O sea, y Y, más 3. y más 3. Ah, porque es doblemente menos. Entonces se Exactamente. De multiplica hecho, dos veces el menos. lo voy a poner, exacto, lo voy a poner así, menos 3. O sea que me queda y más 3 igual a x menos 2,2 al cuadrado sobre 4f. ¿Sí? Claro. Bien. Entonces ya estamos viendo ahí qué significa cambiar, restarle y sumarle números a las variables, ¿cierto? Restar y sumar números simplemente me mueven la parábola, miren. Donde yo ponga el vértice de esta parábola, o sea, si lo pongo aquí al punto de coordenadas, acá, ¿cierto? Me queda simplemente y menos la coordenada del vértice, un cuarto de x menos la coordenada del vértice, ¿cierto? ¿Listo? Bien. Y lo mismo con el círculo. Bien. Ahora hagamos otro tipo de transformación. ¿Listo? ¿Qué pasará? Volvamos al círculo. Bien. Teníamos la ecuación, digamos, esta, en el círculo. Digamos, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Digamos el círculo unitario. Bien. ¿Qué pasará si yo en vez de x al cuadrado ya no considero x al cuadrado, sino que considero 2 veces x? ¿Qué creen ustedes que pasa? Muy interesante, ¿no? Profe, la circunferencia sube 2 espacios. No. Se Eso mueve a sería, la izquierda. no, tampoco. Miren, vamos a pensar un momentico. Subirse sería si le sumo o le resto a la x. Aquí estoy haciendo otra cosa. Aquí esto llama un escalamiento. Aquí estoy haciendo un escalamiento. Bien, porque miren lo que pasa. O sea, nada de esto es para que lo aprendan de memoria. Simplemente estoy explorando con ustedes cosas que uno puede hacer en el plano cartesiano. Entonces, miren lo que pasa. Teníamos el círculo unitario. Primero hago el círculo. Bien. Teníamos el círculo unitario. Este tenía coordenadas 1, 1, ¿cierto? Y este tiene ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Bien. Pero ahora ya no tengo x, sino que tengo 2x. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí las dos ecuaciones junticas. La original, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, y la otra, 2x cuadrado, 2x todo al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, miren lo que pasa ahí. Este círculo, esta cosa nueva, que lo voy a pintar en rojo, ya no es un círculo. Ya no es un círculo. Sino que, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿cuándo será esta cosa, esto que hay acá, lo que estoy elevando al cuadrado, cuándo será igual a 1? Cuando x sea igual a ¿cuánto? O sea, si esta cosa es igual a 1, si 2x es igual a 1, ¿cuánto vale x?
Alguien que me diga por el chat. Si 2x es igual a 1, ¿cuánto vale x? Un medio, ¿sí o no? Muy bien. Entonces miren lo siguiente. Cuando esta cosa, este argumento, para que este argumento valga 1, es porque x vale un medio, ¿cierto? Ahora, este argumento vale 1 es precisamente en este punto. Entonces, esta nueva cosa que voy a pintar en rojo hace en x igual a un medio lo que esta otra hacía en x igual a 1. Es decir, no pasa por acá, sino que pasa por acá. Ya no pasa por acá, porque cuando x vale 1 por 2, me queda 2 al cuadrado 4, eso no es igual a 1. ¿Cierto? Pero cuando x vale un medio, me queda un medio por 2 vale 1 al cuadrado más 0 en este punto, eso sí me da 1. ¿Bien? Ahora, este punto sí está en la nueva cosa, ¿cierto? Que es una cosa. Este punto sí está porque este punto tiene coordenadas x igual a 0, y igual a 1, ¿cierto? Cuando x vale 0, esto se va, y es igual a 1, 1 igual a 1, entonces me queda que este sí está. Este de acá también está. Y el otro que está es este, el que tiene coordenadas menos un medio, coma 0. ¿Sí? De hecho, yo cuando cambio esta variable de x a 2x, lo que genero es que aplasto este círculo. Y me queda una elipse. Entonces, aquí se aplasta la variable x a la mitad. O mejor dicho, todo pasa más rápido. ¿Sí? Se aplastan la variable x a la mitad. Les muestro. Si A es 2, esta es la ecuación que también se puede escribir así, ¿cierto? Lo voy a escribir en rojo. Si 2 al cuadrado me queda 4x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces me queda una elipse. ¿Sí la vieron o no? Por ejemplo, ¿qué pasará si yo no considero ahora esta, sino que en vez de lo que va a elevar al cuadrado, yo no voy a hacer 2x, sino un medio de x al cuadrado? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que pase? Que es lo mismo pues que escribir x2 sobre 4 más y cuadrado igual a 1. X es 2, exacto. Entonces, claro, entonces ya, para que esta vaina valga 1, x vale 2, ¿cierto? Entonces ya esta nueva elipse sigue siendo una elipse, ya no pasa por acá, sino por acá. ¿Sí? En y se queda quietecita, y es la misma. Entonces ya esa es una elipse, es esta elipse. Que tiene centro en el origen. Aquí llega hasta 2, aquí llega hasta menos 2, y aquí sigue hasta 1, y aquí llega hasta menos 1. Bien, se la muestro. Va a hacer que A sea 1 y este sea 2. Perdón, no, eso es lo que yo quería hacer. A es un medio. Y B es 1. ¿Sí?
Listo, entonces ese es el efecto de multiplicar las variables. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hagamos otro ejemplo, si yo hago ahora un tercio de x al cuadrado más 2y al cuadrado igual a 1? ¿Qué creen ustedes que pase? ¿Qué le pasa a la variable x? ¿Ya cuánto valen los extremos de la elipse? ¿En dónde quedan? Y queda como estaba ahorita. No, porque, no, mire que ayer la estoy multiplicando por 2. Eso, Mariana, muy bien. Entonces, los extremos de x, exacto, Yaneli, muy bien. Los extremos en la variable x se me mueven hasta el 3 y hasta el -3, porque la variable x se me estira, ¿sí o no? ¿Y ahora qué le pasa en y? Muy bien, en un medio, exactamente. Entonces en y se me aplasta, si este es -1 y este es 1, ahora en y se me aplasta hasta acá y se me aplasta hasta la mitad. Y la elipse me queda súper chata, me queda así. Ush. Yo creo que aquí me queda muy fea. Se la muestro acá más bien. Entonces aquí A sería un tercio y B sería 2. Entonces mire que esta ecuación de hecho es x al cuadrado, me queda x al cuadrado sobre 9 igual a más 4y cuadrado igual a 1. Exactamente. Entonces en general, bueno, hagamos un ejercicio, háganlo ustedes. Bueno, bueno, ¿qué es lo otro? Entonces, pongamos junto lo que hemos aprendido hasta ahora. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta aplastada, a esta torta, le hago lo siguiente? Ahora, en vez de x, voy a poner, digamos, x menos 1 al cuadrado de 9 más 4y más 2 al cuadrado igual a 1. ¿Qué pasa? ¿Cuál será la gráfica de esa? Miren lo que hice ahí. Ahí, cogí esta ecuación y reemplacé. X, reemplacé por X menos 1. Y, lo reemplacé por Y más 2. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando yo cambiaba a X por X menos 1 y a Y por Y más 2? Pues a X por X menos alguien y a Y por Y más alguien. ¿Se acuerdan, no? Lo practicamos aquí, lo practicamos acá. Aquí dice, exacto, se mueve. Ya queda la misma elipse, es esta misma elipse, ¿cierto? Es esta misma elipse, pero ya no queda en el punto de coordenada, ya el centro del origen, o el centro de la elipse, perdón, ya no queda en el punto de coordenada 0, 0, sino en qué punto queda, Fabián.
Fabián, ¿en qué punto queda este centro? ¿En qué coordenadas? Exactamente, en el coordenadas 1 - 2. Muy bien. O sea que esta es esta. Donde este punto ahora tiene coordenadas 1, -2. ¿Sí? Algo así. Me queda, es 1 más abajo. ¿Sí? O sea, les muestro aquí. Cambiar el centro, ¿qué es? Simplemente restarle la variable X, restarle la variable Y. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esto en el punto 1 - 2, es esta. Ahí está. X menos 1. X-1 al cuadrado sobre 9 más 4 veces Y+2 al cuadrado igual a 1. Aquí yo no estoy tratando de que ustedes aprendan, no estoy tratando de que aprendan cómo es la ecuación de una elipse, nada. Yo lo que estoy tratando de que ustedes aprendan es cuál es el efecto de hacer diferentes cosas en el plano. ¿Listo? Eso es lo interesante. No es estudiar las secciones cónicas, es qué pasa si yo le hago cosas a las variables. Por ejemplo, terminemos con un ejemplo para que ustedes lo hagan. Voy a dibujar una elipse, voy a dibujar una elipse, voy a dibujar una elipse por acá. Digamos que el centro esté en el punto de coordenadas, no sé, eso que me quedó. Hagámoslo por acá, el centro está en el punto de coordenadas 2,1, ¿sí o qué? Y que en esta dirección mida 1, 1, y en esta dirección mida 2. Uy. O sea, que mida acá 2, acá 2, acá 1 y acá 1 y que tenga centro en este punto. Ya se las hago acá. Váyale pensando. Esta que les dibujé ahí. Ahí está dibujando ambas partes. ¿Cuál es la ecuación de esa elipse? Listo, y con eso acabamos.
X menos 2 al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado sobre 2. X menos 2 al cuadrado ¿más qué? Más Y menos 1 al cuadrado sobre 2. ¿Qué va sobre 2 todo esto? No, Y, sí, eso. Así, ¿cómo lo puse? Sí, así. ¿Igual a cuánto? Eso es una ecuación. Igual a 1. Casi, no. Pero casi. ¿Subiste cerca? Esa parte está bien. ¿Qué es lo que le pasa, qué es lo que le pasa a Y? Las tiramos, ¿cierto? Entonces, mire lo que le pasa a Y. Las tiramos 2 unidades, ¿cierto? Entonces es Y medios. Primero, este lo le damos al cuadrado. Y le restamos el 1. Entonces, el 2 queda al cuadrado. ¿Sí? Entonces, realmente la ecuación es x menos 2 al cuadrado más un y menos 1 al cuadrado dividido 4 igual a 1. No 2, sino 4. ¿Sí? Miren que en este ejemplo, aquí había un 4. Aquí dividimos por 9. ¿Y cuánto me medía esto? 3 unidades, ¿cierto? 3 unidades y aquí me queda un 9. Si yo quiero que esto mida 2 unidades para arriba, 2 unidades para abajo, aquí tengo que poner un 4. ¿Sí? En general, lo voy a escribir. Lo voy a escribir para que la tengamos aquí en este PDF y lo puedan repasar. ¿Sí? En general, esta x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 es la ecuación de la elipse con centro en el punto HK y ejes, semiejes se llaman, y semiejes A, B. Es decir, es esta elipse. Es una elipse que está por acá, tiene este punto de coordenadas H, K, y este semieje mide A, este mide A, este mide B, y este mide B. ¿Listo? Eso no es para que lo aprendan. Yo no, pues el objetivo no es que se aprendan cómo sacar la ecuación de toda elipse, no, ese no es el objetivo. El objetivo es qué pasa cuando yo tengo una ecuación y le hago cosas a la ecuación, ¿sí? Entonces aprendimos que si yo tengo una ecuación, creo que todos aprendimos mucho de ecuaciones lineales, ¿cierto? Y eso nos va a servir muchísimo, y sacar pendientes, etc. Luego aprendimos que puedo utilizar la fórmula de la distancia para hallar la ecuación de un círculo. ¿Sí? Repasamos la fórmula de la parábola. Bien. Y luego aprendimos que si yo tengo una ecuación, aquí está, si yo tengo una ecuación cualquiera y cambio x por x menos h y y por y menos k, las cosas se mueven hasta el punto hk. Se me mueve la parábola, se me mueve la elipse, y que si en vez de x pongo 2x, las distancias x se me aplastan, y si en vez de x pongo, por ejemplo, x medios,
las cosas se me alargan. Y puedo combinar todas esas operaciones para mover y escalar cosas por todo el plano. ¿Bien? Muy bien. Entonces, muchas gracias por venir, por estar. Yo voy a montar este PDF ahí voy a montar este cuaderno que trabajé aquí. Aquí también tengo la hipérbola, que no lo trabajamos. Eso estaba esto está en la guía. Voy a montar esto aquí para que jueguen con las parábolas, con las elipses y las hipérbolas. Y monto el video. Listo. Que estén muy bien. Sigan trabajando. Si tienen dudas sobre esto o sobre la guía, en asesoría los atendemos. Bien. Que estén muy bien entonces. Gracias. Chao.